pero optimista siempre, en todos los planos, incluyendo en el deporte y el azulito. ¿El Mire, país? Sí, el país va, el país marcha, marcha. Y miren por qué yo les digo que el país marcha. Entonces que Pedro ahora tú acabas de comentar sobre la presa de Monte Grande, Sí. que entre sus múltiples componentes muy positivos para una región abandonada, como tú dices. O sea, la realidad es la región más vulnerable, de más pobreza, ¿verdad?, del país. Entre las múltiples cosas interesantes, buenas, positivas para esa región que va a tener Monte Grande, está el asunto del alimento, Pedro, de la garantía de los alimentos, porque va a incorporar más de 400.000 tareas. Mucho más, sí. Mucho más de 400.000 tareas para el riego, y ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? O sea, va a haber condiciones y garantías frente a los problemas de agua por el clima, las sequías y ese tipo de cosas. Cuando usted cuenta con lo que no cuenta al sur, como tú dices, con presas, y ya va a contar con eso, pues ya tiene embalse y un agua que va a ser debidamente administrada. Y canales de riego adicionales. Y canales de riego adicionales que va a tener todo eso. Pero sí. eso surge para que ustedes vean. Yo digo las cosas, insisto, en que me gusta cuando las cosas no se improvisan, sino que forman parte de todo un plan. Justo ayer, Pedro, mientras Olgo daba esa información, diciendo que los recursos están separados en el presupuesto para esa presa, se anunciaba la creación del Sistema Nacional de Garantía Soberana Alimentaria déjame leerlo porque es bastante largo. Es el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Sí. Y nutricional de la República Dominicana. Todo el sector agropecuario. Todo un sistema, son 14 instituciones, 14 instituciones, integradas todas, para garantizar no solo lo que hemos estado garantizando, porque hasta el momento hay que decir que nosotros hemos garantizado, como pocas naciones, producir suficiente alimento como para llevarlo en un 85% a la mesa, lo que nosotros consumimos, y a un sobrante que nos sirve para incluso la exportación y soportar la carga de un pueblo que, como el haitiano, gente que cruza, que está aquí, que también hay que buscar, que comen de ahí. Sí, porque eso es, ¿a dónde? Allá se produce, nada. No, que no tiene sentido que lo vayan a buscar a Sudamérica o Estados Unidos. Si lo pueden encontrar aquí. Entonces, ese sistema nacional, que como todas las cosas que se hacen en esta administración, hay un seguimiento personal del presidente de la República. Usted dirá, pero ¿por qué tiene que ser así? Me gusta que sea así. Porque aquí hay gente que se me desvía y que se hace loco y que comienza con delegaciones inoperantes. Entonces, bueno, que se le dé seguimiento con el relojito ese, el sistema ese de monitoreo para las metas. A mí todo ese tipo de cosas me gustan, porque son lo que le van a garantizar a la población de que las inversiones públicas, el gasto público, los proyectos que le pertenecen a la nación van a tener un curso como debe ser y van a tener sus efectos positivos sobre la colectividad. Entonces, si el presidente es el primer garante y está en eso, metiendo la vista, los ojos en todos los programas, en todos los proyectos, a mí me gusta, que es que quiere estar detrás, bueno, pero que esté detrás, que mire, que observe y reclame. Me gusta eso, a mí me gusta que no se me descuide, que creyendo más de la cuenta en algunos, no. Está bien, trabajen, pero monitoreo y chequeo cuando tenga que chequear. Y entonces,
aquí no hay. Todo esto, este sistema va a garantizar darle sostenibilidad a lo que hemos logrado desde hace tiempo, no desde esta administración, desde las administraciones pasadas. Nosotros le hemos estado garantizando a este país. Este país ha tenido la garantía alimentaria. Ahora hay un elemento ahí, dos componentes que están ahí, y no es porque sí, en ese sistema, que es el factor soberanía y es el factor nutricional. Soberanía con todo lo que eso implica. O sea que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia depender de otras naciones para garantizarle a nuestro pueblo su debida alimentación. Y tenemos que estar conscientes de que tenemos el derecho y el deber soberano de poner en marcha todo tipo de medidas dirigidas precisamente a garantizar eso que es la alimentación, eso tan vital que es la alimentación. Pero por otro lado, no es cualquier alimentación, ya es tiempo, Pedro, ya es tiempo de que todos hagamos conciencia de que debemos producir y generar en la población la conciencia de cómo debemos y qué debemos producir para alimentarnos, para garantizar los nutrientes necesarios. Porque no es solo comer para satisfacer el hambre y ya. No, es alimentarnos para estar bien servidos, para que el cuerpo, para que nuestro organismo tenga los nutrientes necesarios como para tener niños, sobre todo niños desde pequeñitos, los nutrientes para crecer y desarrollarse en condiciones óptimas. Porque algo que ha ido desapareciendo, gracias a Dios, no solo era el niño que se dormía iniciando la clase y que no era todo sueño, sino desnutrición, Pedro. Falta de alimento, llegaban sin desayunar muchas veces los muchachos a la escuela. ¿Y cuántas veces nos vimos nosotros esos cuadros? Por lo menos yo, en mi tiempo, en mi infancia, en esas escuelas públicas, en los barrios de La Cañita, mejoramiento social, de aquellos tiempos, soy un hombre de casi 60 años, pues había notaciones de preocupación en ese sentido. Y esos institutos como el dermatológico no, el de que atendía los pulmones y la cosa por el asunto de la tuberculosis. Eso vivía con mucha gente ¿verdad? Con tuberculosis, Pedro. ¿Verdad? Esa es la realidad. Porque cuando vayamos a ver lo que nosotros hemos avanzado, ese es un componente fundamental, el de la alimentación y el de la nutrición de nuestro pueblo. Y nosotros hemos avanzado en esa dirección. Y hemos avanzado porque se han implementado programas, no inventados, sino con criterio. Fíjense que esos programas, la mayoría de esos programas tienen un componente internacional de organismos internacionales con unidades especializadas que les sirven de ejemplo y les sirven de orientadores a autoridades locales para implementar cada uno de esos programas. Entonces yo saludo esta creación de este sistema nacional de soberanía para la nutrición y la alimentación, para la garantía de la nutrición y la alimentación en el país. Es muy importante. Pedro, lo que sí me acongoja un poco y me preocupa es el asunto de Venezuela y el diálogo en el país. O sea, perdóname, antes de que tú pases, ese tema es importantísimo. Sí, Yo quisiera, por favor, alimentarte con algo acerca de eso. De lo que acabo de decir. Sí, dale para allá. Eso me da tiempo también para darnos un cafecito. Mira, Mozart, a medida que ibas haciendo la exposición, destacando este esfuerzo organizado del Estado, el Estado quiere que todo eso que acontece alrededor del esfuerzo por producir nuestras garantías alimentarias tenga continuidad y esté organizado, no sea el fruto de iniciativas dispersas.
y tenga garantía de existencia más allá. Sobrevivirle a cualquier administración. Exacto. Exacto. Mira que tú hacías la exposición. ¿Tú sabes lo que yo hacía? Yo pasaba la película acerca de la calidad de eso que dijiste que se ha producido. Yo no sé si nosotros los dominicanos, porque somos... No somos muy dados a ser descreídos. Descreídos y falto de fe y de autovaloración. Sí. Mire, yo no sé si ustedes se reparan cuando entran a un supermercado acerca de la calidad de los productos de que usted mencionó que se va a incorporar a la dieta diaria. A la dieta diaria. Que no tienen que envidiarle en calidad. Pero para nada. Espérense. No. Y en cobertura de lo que son los regímenes de salud, de todo lo que son las previsiones que hay que hacer para que un producto sea sano. Sí. Yo no sé si ustedes reparan en nuestros vegetales que van a los supermercados. Y que ustedes lo comparen con lo de los Estados Unidos de América. Sí. No di que Centroamérica ni nada de eso. Con Estados Unidos. Estados Unidos. Ustedes comparen un supermercado nuestro, los cortes de carnes, hechos aquí, de ganado criado aquí. No tiene que envidiar a ninguna norteamericana. Ni lo de pollo. Eso es así, Pedro. Ahí no hay ni ajíes, ni nada de los vegetales, legumbres que usted vea. El arroz nuestro, el arroz dominicano. Una maravilla. Compite con el mejor arroz de Estados Unidos, o de Europa, o de donde usted quiere cogerlo, para que lo sepan. La leche nuestra, la leche que se envía a los supermercados, es de una categoría superior. Y cuidado con los jugos. Eso de leche rica, eso compite con cualquiera que usted quiera, que usted coge el que usted quiera. O sea que la sanidad que ya se aplica aquí en las estructuras de producción agroindustrial de productos originarios de la agropecuaria nuestra, son de primerísimo orden. Eso es lo que usted observa en los supermercados de Europa. Para que lo sepan. O sea, nosotros no tenemos, y debemos celebrarnos por eso. Sí. A medida que hacía la exposición, digo yo, pero acá nosotros tenemos hay que verlo, mismo ordenamiento que tiene esa gente, el mismo requerimiento que tienen los desarrollados. ¿O usted cree que por casualidad que usted ve extranjeros de todas las nacionalidades que vienen aquí a disfrutar de un hotel? Pero se meten al súper. Y compran con confianza, con garantía de que están comprando cosas limpias, para que lo sepan, seguras, de primerísima calidad, igualito que en su país, igualito que en Europa, Estados Unidos, igualito. Sí. Quería plantear eso así, muy bien, porque a veces no nos reconocemos. Exacto, muy buena acotación, Pedrito. Miren, pero les decía de mi preocupación por el curso que pudiera tomar una iniciativa tan importante como la tomada por el gobierno dominicano y otras naciones de la región, de darle la mano solidaria a Venezuela para sentar en la mesa del diálogo y la negociación a la oposición y al gobierno y tratar de que la solución sea por esa vía. Una crisis terrible con diferentes componentes que ha llevado muchas penurias a ese pueblo. Fíjense, un problema de alimentos, un problema de medicinas, o sea, abastecimiento, los servicios deteriorados, una situación terrible, mucha tensión política. Todo eso, bueno, pues se ha tratado de buscarle una solución por la mejor de las vías, que es la vía democrática, pero además y sobre todo por la libre autodeterminación del pueblo venezolano a través de su liderazgo, aposentado en la oposición y en el gobierno, su liderazgo político, que nunca debemos de pasar por alto eso, su liderazgo político, que es el responsable de las cosas buenas y de las cosas malas que le puedan acontecer en cualquier nación. Pero de los dos sectores, los que están en el poder y los que están en la oposición, de los dos. Los dos son compromisarios. Por eso digo, no con invento y trichumanería y gente que ONG que se inventan, que viven denotándolo todo, tratar de
de crear situaciones, de denostar a los políticos. Eso es lo que dan No, la no. cara por la sociedad Los que venezolana. dan la cara son los políticos, aposentados En el insisto, gobierno y en la oposición. y en la oposición. Sí. Entonces acá hemos estado avanzando en forma considerable en ese sentido, hasta el punto que después que se inició ese diálogo importante en la República Dominicana, la situación en Venezuela ha mejorado sustancialmente, mucho, porque además de que despejó las calles de esas protestas, que dejó muertos, heridos, daños terribles a la propiedad, sí, presos políticos, sí. todo eso comenzó a despejarse. Pero es así, Mozo. A despejarse a partir de Es esa verdad. iniciativa. Eso es verdad. Que tiene a nuestro presidente, para orgullo de todos, a nuestro presidente, en la persona que ha estado coordinando eso junto con el expresidente español, Rodríguez Zapatero, nuestro canciller Miguel Vargas Maldonado y los cancilleres de 6 naciones de la región que se han incorporado a ese propósito tan importante de solidaridad con el pueblo venezolano. Sí. Pero eso en estos días, en las últimas 48, 72 horas, se ha visto un poco empañado y han puesto en una situación delicada lo que todos esperamos deba ser ya la firma definitiva a partir de mañana. Todas las cosas grandes del acuerdo. dificultades. Yo lo sé que sí, Pedro, pero no, uno no puede tampoco soslayar, dejar de lado realidades. Y ha habido hechos directos, o sea, situaciones de hecho, como fue la situación creada por la ubicación y el enfrentamiento y la muerte de este muchacho, del policía venezolano, que había estado bajo la persecución de las autoridades de Venezuela y por la Interpol. Porque esa persona que ayer cayó abatido en Venezuela en circunstancias que unos dicen que fue acribillado, que lo fusilaron, otro que fue un intercambio de disparos. Bueno, la naturaleza que sea, y que nosotros en modo alguno no nos alegramos de eso, de ninguna manera. Lo que decimos es, hay un hecho, y es la caída de este joven militar, junto con otros apandillados, y que estaban siendo perseguidos porque agredieron con mortero, Pedro, con bomba, al Tribunal de Justicia de Venezuela, de Caracas. Le entraron a tiro. ¿Es un helicóptero artillado? Sí, con un helicóptero. Que él cogió un helicóptero, lo tomó y fue y le entró a bombazo al tribunal, a lo que es la Suprema Corte de Justicia en Venezuela, que es aquí. A eso. O sea, no estamos hablando de que era no. Era una persona con una actitud sumamente agresiva y desbordada, y que obviamente estaba respondiendo a grupos que se mueven en Venezuela con el despropósito de sacar del gobierno, un gobierno legítimo. Podrá ser, yo insisto en eso, un gobierno que ha abusado, es un gobierno que ha cometido gravísimos hierros, excesos por demás, como el de Maduro, pero es un gobierno surgido de las urnas, de la voluntad libérrima del pueblo venezolano. Y allá se ha querido sacarlo no importa, hasta el punto de que frente a un pueblo como el venezolano, que tiene una historia ahí de lucha por la libertad de los pueblos, y que los pueblos tomen su decisión sobre su destino, y de colaboración activa, celoso por la soberanía de sus pueblos hermanos, se le esté planteando una intervención. Le han pedido una intervención militar a los Estados Unidos. Hasta ahí se ha llegado. Entonces ha habido una actitud de una parte minoritaria de la oposición venezolana, que está dividida, que lo que quiere, no queremos diálogo, que se vaya y punto. Así nomás. Entonces eso obviamente trae situaciones, y esa situación que se dio
ayer en Venezuela, pues de alguna manera, fíjense por qué, porque al hecho consumado de la muerte de este señor, algunos de sus lugartenientes y de miembros de la policía venezolana, de la milicia venezolana que también cayeron, de acuerdo a lo que se ha informado, porque murieron más de 10 personas. Entonces, en medio de todo eso, un funcionario de Venezuela declara que esos señores habría declarado. Con eso yo, con el profesor Juan Bosch, se le atribuye a ese funcionario decir que ese señor fue ubicado por una delación que hubo en el marco de la reunión en la República Dominicana, del diálogo en la República Dominicana, a lo que obviamente ha reaccionado esa delegación de opositora de Venezuela aquí en el país diciendo que eso es un abuso, que no se le puede decir a ellos que ellos chivatearon, que dijeron dónde estaba ubicado la persona. Ya eso, de alguna manera, hay un componente ahí que no es bueno, no es sano para el desarrollo del país. Pero a eso se le añade que el mismo presidente Maduro, convencido como está él, de que los 7 puntos ya fueron acordados y que ya incluso estaba para la firma, y ellos dicen que parece que hubo una injerencia porque alguien llamó desde Washington para que pararan, que no firmaran eso. Y entonces él dice, ya la última oportunidad. A mí no me gusta nunca de que digan eso, de que la última oportunidad, ahora o nunca. Esas son expresiones. Entre humanos, no. Sí, esas son expresiones. ¿No? Y que ahora o nunca, no. Vamos a ver si hay. Pero él dice, el presidente Maduro, ya se debe firmar el jueves. Todos aspiramos a que se firme el jueves. Sí, claro. Y que se llegue a un acuerdo definitivo entre las partes. Sí. Pero el asunto es que desde aquí, y es el llamado que nosotros hacemos, no le demos cuerda a eso, no procuremos insistir en lo único que yo te digo, en el fracaso lo único que yo te digo, de ese diálogo. Es lo siguiente. De ese diálogo. Tú no conoces parto sin dolor. Ah, no, eso es verdad. Eso es cierto. Sobre todo, y en política. Tú no conoces parto y en sin política, dolor. a ese nivel. Porque de lo que estamos hablando de la preservación, de la paz, de la tranquilidad frente a componentes donde se mueven tantos intereses, Pedro. Sí, eso sí. Porque ahí hay intereses económicos que están luchando ahí porque no les ha ido muy bien con la administración chavista. No. Y no es una situación fácil. Y estamos hablando de un gobierno que se siente acorralado internamente con los movimientos estos que se dan, pero en externo por medidas que ha tomado incluso los Estados Unidos de crearle una situación a su economía. Entonces, yo pienso que esas son cosas que debemos sopesar y ojalá que esos liderazgos de la oposición y del gobierno se sobrepongan a esos hechos de las últimas horas y pongan donde deben poner, que no es otro lugar que en la mesa otra vez del diálogo. Mira, Mozart, la solución al problema. Acaba de arribar a esta mesa, sí, don Héctor Tineo. Sí. Yo creo que